¿Cuántas veces has sentido que la vida te golpea sin avisar? Momentos que te quitan la respiración, que te obligan a detenerte, que te hacen cuestionar tu fuerza, tus decisiones y hasta tu destino. Pero, ¿y si te dijera que existe una manera milenaria de atravesar esos desafíos con una mente firme, una calma profunda y una fortaleza interna que nada ni nadie puede romper? Hoy quiero llevarte por un viaje poderoso, 7 lecciones estoicas que transformarán tu forma de pensar, de sentir y de vivir. Antes de continuar, esto es importante, quédate hasta el final porque te daré un regalo totalmente gratis que transformará tu vida. Es una guía práctica exclusiva que no encontrarás en ningún otro lugar. Y mientras estás aquí, hazme un favor, dale like a este video, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. ¿Por qué? Porque subo contenido poderoso como este cada semana y no querrás perdértelo. Además, déjame un comentario diciéndome cuál es tu mayor desafío mental ahora mismo. Quiero leerte y ayudarte. Ahora sí, empecemos con algo que cambiará todo. ¿Alguna vez has sentido que la vida te golpea sin parar? Que todo está fuera de control. Que tu mente está a punto de quebrarse. La verdad es esta, no estás solo. Pero tampoco estás indefenso. Existe una filosofía antigua, probada por emperadores, guerreros y sabios durante más de 2 milenios. Se llama estoicismo. Y tiene 7 lecciones brutalmente poderosas que convertirán tu mente en acero inquebrantable. No son teorías bonitas. Son herramientas reales para dominar el caos, transformar el dolor y vivir con un propósito imparable. Prepárate. Porque lo que vas a aprender hoy no solo fortalecerá tu mente, te cambiará para siempre. Lección 1. El poder del control total. Imagina esto, estás en medio de una tormenta brutal. El viento aúlla, la lluvia golpea, los relámpagos iluminan el cielo. ¿Qué haces? ¿Gritas al cielo pidiendo que pare? ¿Te quejas de tu mala suerte? Los estoicos te dirían algo radical, olvida la tormenta. No puedes controlarla. Pero sí puedes controlar algo infinitamente más poderoso, tú. Esta es la primera lección fundamental del estoicismo, y es devastadoramente simple, solo controlas 2 cosas en esta vida. Tus pensamientos y tus acciones. Todo lo demás es una ilusión. Piénsalo. No controlas lo que otros piensan de ti. Si te despiden mañana. Si alguien te traiciona. El tráfico que te hace llegar tarde. La enfermedad que puede aparecer. Suena duro, ¿verdad? Pero aquí está el giro de poder. Cuando aceptas esto, te liberas. Deja de ser esclavo de las opiniones ajenas. Deja de desperdiciar energía en cosas que no puedes cambiar. Y empiezas a invertir toda tu fuerza mental en lo único que importa, cómo respondes. Ejemplo práctico, alguien te insulta en el trabajo. No puedes controlar sus palabras. Pero sí controlas si te hundes en la rabia o si respondes con calma y dignidad. Esa elección es tu superpoder. Marco Aurelio, el emperador romano que escribió sus reflexiones estoicas mientras lideraba un imperio en guerra, lo dijo así: tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Date cuenta de esto y encontrarás fuerza. Así que pregúntate ahora mismo, ¿en qué estás desperdiciando tu energía mental? ¿En cosas que no controlas? Haz una lista mental. Y luego déjalas ir. Porque cuando dominas esta lección, algo mágico sucede, te vuelves inquebrantable. El mundo puede arder a tu alrededor, pero tu mente permanece serena, enfocada, poderosa. Este es el cimiento. Todo lo demás se construye sobre esto. Lección 2. La adversidad es tu gimnasio mental. Ahora viene la parte que probablemente no quieras escuchar, pero que necesitas oír. Tus problemas son tus mejores maestros. Sí, leíste bien. Ese divorcio doloroso. Esa pérdida financiera. Esa traición que te partió el corazón. No son castigos. Son entrenamientos. Los estoicos no veían la adversidad como algo que evitar. La veían como el gimnasio del alma. Y así como tus músculos necesitan resistencia para crecer, tu mente necesita desafíos para fortalecerse. Piensa en un músculo. Si lo proteges, si nunca lo usas, se atrofia. Se vuelve débil. Inútil. Pero cuando lo sometes a resistencia, a peso, a dolor controlado, crece. Se hace más fuerte. Más resistente.
Tu mente funciona exactamente igual. Séneca, uno de los filósofos estoicos más brillantes, lo expresó con una frase demoledora: las dificultades fortalecen la mente, así como el trabajo fortalece el cuerpo. Pero aquí está la diferencia crucial: no se trata de buscar el sufrimiento por placer. Se trata de cambiar cómo lo interpretas cuando llega. La persona promedio dice: ¿por qué me pasa esto a mí? El estoico dice: ¿qué puedo aprender de esto? La persona promedio se pregunta: ¿cuándo terminará este dolor? El estoico pregunta: ¿cómo puedo usar este dolor para crecer? Te voy a dar un ejemplo real que cambiará tu perspectiva. Thomas Edison falló más de 10.000 veces antes de inventar la bombilla. Cuando alguien le preguntó cómo se sentía después de fracasar tanto, él respondió algo extraordinario: no fracasé. Solo encontré 10.000 formas que no funcionaban. Esa es mentalidad estoica pura. Transformar cada obstáculo en información. Cada caída en aprendizaje. Cada crisis en evolución. Así que la próxima vez que enfrentes un problema devastador, respira hondo y pregúntate: ¿qué virtud puedo practicar aquí? ¿Paciencia? ¿Coraje? ¿Perseverancia? Porque la verdad incómoda es esta: la vida fácil no crea personas fuertes. La vida desafiante sí. No huyas de tus problemas. Enfréntalos de cara. Úsalos. Conviértelos en escalones hacia una versión más poderosa de ti mismo. La adversidad no es tu enemigo. Es tu entrenador más brutal y efectivo. Oye, si estás llegando hasta aquí, significa que esto está resonando contigo. Y eso me dice que eres alguien serio sobre tu crecimiento personal. Así que quiero pedirte algo: dale suscríbete ahora mismo si aún no lo has hecho. Este contenido es raro en Internet y necesito que más personas como tú lo vean. Y déjame un comentario con la palabra estoico si estas lecciones te están impactando. Quiero ver cuántos guerreros mentales están en esta comunidad. Vamos a continuar porque las próximas lecciones se ponen aún más intensas. Lección 3. Todo es temporal. Estados Unidos, eso a tu favor. Aquí viene una verdad que te liberará o te aterrará, dependiendo de cómo la uses. Nada dura para siempre. Tu felicidad actual. Tu tristeza presente. La persona que amas. Tu éxito. Tu fracaso. Tu juventud. Tu vida misma. Todo es efímero. Todo pasa. Todo termina. Suena deprimente, ¿verdad? Pero espera. Porque los estoicos descubrieron algo brillante en esta verdad dolorosa. Cuando entiendes profundamente que todo es temporal, suceden dos cosas poderosas. Primero, dejas de aferrarte tan desesperadamente a las cosas buenas. Y cuando las pierdes, no te destruyen. Porque ya sabías que se irían. Las disfrutaste mientras duraron, pero no construiste tu identidad sobre ellas. Segundo, dejas de hundirte tan profundamente en las cosas malas. Porque sabes que también pasarán. Ese dolor brutal que sientes hoy no estará aquí para siempre. Esa crisis que parece eterna terminará. Marco Aurelio practicaba algo llamado meditación sobre la impermanencia. Cada mañana se recordaba a sí mismo: las personas que ves hoy podrían no estar mañana. Incluyéndote. ¿Suena mórbido? No lo es. Es liberador. Porque cuando recuerdas que tu tiempo es limitado, dejas de desperdiciarlo en tonterías. Dejas de posponer conversaciones importantes. Dejas de guardar rencores que no valen la pena. Dejas de vivir en piloto automático. La muerte no es el enemigo. La inconsciencia lo es. Vivir como si tuvieras tiempo infinito cuando no lo tienes. Eso es la verdadera tragedia. Aquí está el ejercicio poderoso que los estoicos hacían. Imagina que esta es tu última semana de vida. ¿Seguirías preocupándote por ese comentario hiriente en redes sociales? ¿Por ese proyecto perfecto que nunca terminas? ¿Por la opinión de personas que ni siquiera conoces? Probablemente no. Usarías tu tiempo de manera radicalmente diferente. Hablarías con amor. Actuarías con valentía. Vivirías con propósito. La impermanencia no es una maldición. Es un regalo envuelto en papel de realidad cruda. Te recuerda: este momento es lo único que tienes. Este respiro. Esta conversación. Esta oportunidad. No la desperdicies esperando el momento perfecto. Porque el momento perfecto es ahora.
Siempre ha sido ahora. Lección 4. La resiliencia se construye, no se nace con ella. Existe un mito peligroso en nuestra cultura, que algunas personas nacen fuertes y otras no. Que la resiliencia es genética. Es mentira. La resiliencia es una habilidad. Y como cualquier habilidad, se desarrolla con práctica, dolor y repetición. Los estoicos lo sabían hace 2000 años. Por eso no evitaban el sufrimiento. Lo usaban como entrenamiento. Piensa en Epicteto, uno de los filósofos estoicos más influyentes de la historia. ¿Sabes cuál era su origen? Nació esclavo. Esclavo. Su propio nombre significa adquirido. Su amo lo maltrató tanto que le dejó una pierna permanentemente dañada. ¿Se rindió? ¿Se victimizó? No. Se convirtió en uno de los pensadores más libres y poderosos que haya existido. Sus enseñanzas sobre libertad mental las daba un hombre que fue encadenado físicamente. Eso es resiliencia pura. Pero aquí está el secreto que él descubrió: la resiliencia no significa no sentir dolor. Significa no ser destruido por él. Hay una diferencia masiva. La persona frágil siente dolor y colapsa. Cree que el dolor significa que algo está mal con ella, que no es lo suficientemente fuerte, que debería rendirse. La persona resiliente siente el mismo dolor, pero lo interpreta diferente. Piensa, esto duele, pero puedo manejarlo. He superado cosas antes. Esto también pasará. ¿Qué puedo aprender? Esa diferencia mental es todo. Los estoicos practicaban algo llamado premeditatio malorum, la visualización de desgracias. Sonaba así. Cada cierto tiempo se imaginaban perdiendo todo. Su riqueza, su salud, sus seres queridos, su reputación. ¿Por qué torturarse así? Porque estaban entrenando su mente para el peor escenario posible. De esa manera, cuando problemas menores llegaban, no los destruían. Y si algo terrible realmente pasaba, ya habían procesado mentalmente cómo responder. Es como un simulacro de incendio mental. Aquí está tu tarea práctica, dedica 5 minutos esta noche. Imagina tu mayor miedo haciéndose realidad. No para estresarte, sino para preguntarte, si esto pasara, ¿sobreviviría? ¿Cómo respondería? ¿Qué haría al día siguiente? Te darás cuenta de algo poderoso, podrías manejarlo. Tal vez no sería fácil. Tal vez sería dolorosamente difícil. Pero podrías. Y ese conocimiento, esa certeza interna de que puedes sobrevivir, es la esencia de la resiliencia. No es nunca caerse. Es levantarse cada vez que caes. Una y otra vez. Hasta que caer se vuelve parte del proceso, no el final del camino. Eres más fuerte de lo que crees. Pero solo lo descubrirás cuando seas probado. Lección 5. La virtud no es opcional, es todo. Vivimos en un mundo obsesionado con resultados externos. Dinero. Fama. Likes. Seguidores. Apariencias. Los estoicos te dirían que todo eso es ruido. Distracción. Vanidad. Lo único que importa realmente es esto: ¿eres una persona virtuosa? Ahora, antes de que cierres este video pensando que voy a predicarte moral aburrida, déjame explicarte por qué esto es radicalmente práctico. Los estoicos identificaron 4 virtudes cardinales. No como sugerencias. Como la arquitectura de una vida poderosa. Sabiduría, la habilidad de ver las cosas como realmente son, no como quisieras que fueran. De tomar decisiones basadas en verdad, no en ilusión. Coraje, no la ausencia de miedo. La acción a pesar del miedo. Hacer lo correcto incluso cuando es difícil, costoso o impopular. Justicia, tratar a otros con equidad y respeto. No por lo que ganas de ellos, sino porque es lo correcto. Templanza, autocontrol. Disciplina. Saber cuándo decir no a los excesos, a las tentaciones, a las distracciones que te debilitan. Ahora, aquí está lo brillante: cuando vives según estas virtudes, algo mágico sucede. No necesitas validación externa. No dependes de que otros te hagan feliz. No te destruye la pérdida de cosas superficiales. Porque tu valor no viene de afuera. Viene de adentro.
Marco Aurelio era literalmente el hombre más poderoso del mundo conocido. Emperador de Roma. Riqueza infinita. Poder absoluto. Pero escribió en sus diarios personales, la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. No de tu cuenta bancaria. No de tu título. No de cuántas personas te aplauden. De tu carácter interno. Piénsalo así, puedes perder tu trabajo mañana. Puedes perder tu relación. Puedes perder tu salud. Puedes perder tu reputación. Pero nadie puede quitarte tu virtud. Esa es tuya para siempre. A menos que tú mismo la entregues. Y aquí está la parte que la mayoría no entiende, la virtud no te hace débil. Te hace imparable. La persona sin principios vive con miedo constante. Miedo a ser expuesta. Miedo a que descubran sus mentiras. Miedo a perder lo que obtuvo con engaños. La persona virtuosa duerme tranquila. Porque no tiene nada que ocultar. No debe favores sucios. No vive con vergüenza secreta. Eso es verdadero poder. Entonces pregúntate honestamente, ¿estás construyendo tu vida sobre cimientos de virtud o sobre arenas movedizas de apariencias? Porque cuando la tormenta llegue, y siempre llega, solo una de esas estructuras permanecerá en pie. Lección 6. La tranquilidad no es ausencia de caos. Aquí hay una mentira que te han vendido. La paz mental viene cuando tu vida externa está perfecta. Cuando no hay problemas. Cuando todo fluye. Falso. Los estoicos vivieron en épocas de guerras, plagas, traiciones políticas y colapsos imperiales. Y aún así, encontraron una tranquilidad inquebrantable. ¿Cómo? No esperando a que el mundo se calmara. Calmando su mundo interno. Esta es la sexta lección, y es quizás la más contraintuitiva, la tranquilidad no es un destino. Es una práctica. No llegas a la paz algún día cuando resuelvas todos tus problemas. Porque adivina que, siempre habrá problemas. Siempre. La pregunta no es cuándo terminará el caos. La pregunta es cómo encuentro calma en medio del caos. Epicteto enseñaba algo radical, no son los eventos los que te perturban, sino tu juicio sobre los eventos. Ejemplo brutal, 2 personas pierden su trabajo el mismo día. Misma situación objetiva. Persona A, mi vida terminó. Soy un fracaso. Todo está perdido. ¿Por qué me pasa esto? Persona B, esto es una oportunidad. Ahora puedo explorar algo nuevo. Tal vez esto es el empujón que necesitaba. Misma realidad externa. Paz mental radicalmente diferente. ¿La diferencia? El juicio. Los estoicos practicaban algo llamado apatía, no apatía como la conocemos hoy, sino ecuanimidad. Una mente no arrastrada por emociones reactivas. No significa no sentir. Significa no ser esclavo de lo que sientes. Sientes ira, pero no actúas destructivamente desde la ira. Sientes miedo, pero no dejas que el miedo te paralice. Sientes tristeza, pero no construyes tu identidad alrededor de la tristeza. Aquí está la práctica diaria que cambia todo. Cada noche, antes de dormir, hazte estas 3 preguntas. ¿Qué estuvo bajo mi control hoy? ¿Qué no estuvo bajo mi control? ¿Desperdicié energía en lo que no controlaba? Solo eso. 5 minutos. Pero con consistencia, reprograma tu cerebro. Empiezas a notar patrones. Pasé 2 horas preocupándome por la opinión de mi jefe, pero no puedo controlar lo que piensa. Solo puedo controlar mi trabajo. Esa claridad mental es tranquilidad. Y no es fácil. Los estoicos nunca prometieron fácil. Prometieron efectivo. Porque al final del día, puedes tener $1.000.000 y estar ansioso todo el tiempo. O puedes tener lo básico y dormir como bebé. La diferencia no está en tu cuenta bancaria. Está en tu filosofía de vida. Lección 7. Abraza la muerte para vivir de verdad. Llegamos a la lección final. Y es la más poderosa. La que lo cambia todo. Los estoicos tenían una práctica que suena mórbida pero es profundamente liberadora, meditaban sobre su propia muerte. Diariamente. Marco Aurelio escribió, podrías partir de la vida ahora mismo. Deja que eso determine lo que haces, dices y piensas. No estaba siendo pesimista. Estaba siendo realista. Y estratégicamente brillante.
Porque cuando verdaderamente aceptas que tu tiempo es limitado, no de boca para afuera, sino en lo profundo de tu ser, todo cambia. Esas discusiones estúpidas que tienes con tu pareja. Ese rencor que guardas desde hace años. Ese sueño que sigues posponiendo. Esa llamada que no haces a tu padre. Todo eso se ve diferente bajo la luz de la mortalidad. Los estoicos no temían a la muerte. La usaban como brújula. Séneca dijo algo devastadoramente cierto: no es que tengamos poco tiempo, es que desperdiciamos mucho. Mira tu día promedio. ¿Cuántas horas pierdes en scroll sin sentido? ¿En chismes? ¿En preocupaciones inútiles? ¿En entretenimiento que no te nutre? Si supieras que te quedan exactamente 365 días de vida, ¿seguirías haciendo lo mismo? Probablemente no. Vivirías con intención. Con urgencia saludable. Con propósito claro. Aquí está el ejercicio más poderoso del estoicismo. Imagina que mañana en la mañana te diagnostican una enfermedad terminal. 6 meses de vida. No hay cura. Es definitivo. Ahora pregúntate. ¿A quién llamarías primero? ¿Qué les dirías? ¿Qué proyectos terminarías? ¿Qué dejarías de hacer inmediatamente? ¿Qué perdonarías? ¿Qué confesarías? ¿Cómo pasarías tus últimos días? Esas respuestas te muestran lo que realmente importa. Lo que tu corazón sabe pero tu ego ignora. Y aquí está la verdad incómoda: no necesitas esperar ese diagnóstico. Porque todos tenemos fecha de caducidad. Solo que no sabemos cuál es. Así que la pregunta real es: ¿por qué esperar? ¿Por qué no vivir con ese nivel de claridad ahora? ¿Por qué no decir esas palabras importantes hoy? ¿Por qué no perseguir ese sueño esta semana? Los estoicos no eran morbosos. Eran intensamente vivos. Porque recordaban constantemente que la vida no es eterna. Y esa conciencia de la muerte no los paralizaba. Los energizaba. No gastaban tiempo en tonterías. No guardaban rencores. No posponían su felicidad para algún futuro mítico perfecto. Vivían ahora. Amaban ahora. Creaban ahora. Porque ahora es todo lo que tenemos. Siempre ha sido así. Entonces, aquí estamos. 7 lecciones del estoicismo. Simples en teoría. Transformadoras en práctica. ¿Las recordamos? Controla solo lo controlable. Tu mente y tus acciones. La adversidad es tu gimnasio. Úsala para crecer. Todo es temporal. No te aferres. No te hundas. La resiliencia se construye. Con cada golpe que sobrevives. La virtud es todo. Tu carácter es tu verdadera riqueza. La tranquilidad viene de adentro. Practica la ecuanimidad diaria. Abraza la muerte. Para vivir con propósito ahora. No necesitas memorizar filosofía compleja. Necesitas aplicar estas verdades simples pero brutalmente efectivas. Un día a la vez. Una decisión a la vez. Una reacción a la vez. Porque aquí está la realidad: la vida seguirá golpeándote. Eso no cambia. Lo que cambia es cómo respondes. Y esa respuesta lo es todo. Puedes ser arrastrado por las olas. O puedes aprender a surfear. Los estoicos te enseñan a surfear. Ahora, llegó el momento de tu regalo gratis que te prometí al inicio. He creado una guía completa en PDF con ejercicios prácticos de estoicismo que puedes aplicar hoy. Se llama Tu Plan de Acción Estoico de 30 días y es totalmente gratis para ti. El enlace está en la descripción del canal, justo aquí abajo. No necesitas dar tu email, no hay trampas. Solo descárgala y úsala. Y si este video te impactó, si sientes que estas lecciones llegaron en el momento exacto que las necesitabas, hazme 3 favores. Primero, dale like a este video. Me ayuda a que YouTube lo muestre a más personas que necesitan oír esto. Segundo, suscríbete al canal. Cada semana subo contenido poderoso sobre filosofía práctica, mentalidad y crecimiento personal. No querrás perdértelo. Tercero, déjame un comentario. Cuéntame cuál de las 7 lecciones resonó más contigo y por qué. Leo cada comentario y respondo personalmente. Y si conoces a alguien que está pasando por un momento difícil, que necesita fortaleza mental, compártele este video.
podría ser exactamente lo que necesita escuchar hoy. Recuerda, tienes una mente más poderosa de lo que imaginas. Solo necesitas entrenarla. Los estoicos te mostraron el camino. Ahora te toca caminarlo. Nos vemos en el próximo video, guerrero mental. Hasta entonces, vive con propósito, actúa con virtud y recuerda, el obstáculo no es el enemigo. Es el camino. Adelante.